Conocimiento del informe de la Secretaría de Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre el proceso de aprobación de la norma técnica INE de calidad de combustibles, especialmente sobre el diésel y estado situacional, y resolución al respecto. Me permito informar, señor alcalde, que este punto ha sido solicitado por los concejales vicealcaldesa Gisela Chalá y Juan Manuel Carrión. También se encuentra conectado a esta sesión el secretario de Ambiente, Juan Carlos Aviles. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde, señores concejales, muy buenas tardes. Uno de los ejes que más interesa a la Secretaría del Ambiente y que es una directriz del señor alcalde por el tema de salud es el tema de calidad del aire. Y esto también ha sido un eco de los señores concejales Juan Manuel Carrión y la señora vicealcaldesa Gisela Chalá. En este sentido, quiero poner en su conocimiento, señores concejales y ciudadanía que nos está viendo por redes sociales, que se está trabajando con el INE en una normativa para ajustar los valores de contenido de azufre que se comercializa y que está dentro del combustible diésel. En este sentido, señor alcalde, bajo su autorización, por favor, solicito a Damaris que permita exhibir lo que se ha hecho una presentación para poner en contexto a todos y cada uno de ustedes con su venia, señor alcalde. Está habilitada la herramienta, señor secretario. Por favor, la ingeniera Díaz, si es tan gentil, nos puede dar los aspectos técnicos en general para poner en conocimiento a todos los señores concejales y al señor alcalde. Por favor, adelante, Valeria Díaz. Buenos días, señor alcalde, señores concejales, señor secretario, las personas que nos están mirando. Bueno, en pantalla estamos viendo ahorita ya una presentación que se hizo en el Comité Técnico para la modificación de la norma de diésel en el país. Esto en motivo de que se requería incrementar una información respecto a un diésel para cumplir parámetros de Euro 5 para, según por pedido del señor presidente de la República. No sé si yo puedo compartir o tal vez la presentación o me ayuden a pasar, no sé si puedo compartir tal vez. Ya, bueno, en la imagen lo que se ve es una foto de Quito y enfrente he puesto una información del INE sobre la cantidad de muertes para el año 2017, el porcentaje de muertes por afecciones cardíacas y el porcentaje de muertes por afecciones respiratorias en Quito, 43.5 para afecciones cardíacas, 19% para afecciones respiratorias. Esto en el contexto de que están relacionadas por temas de calidad del aire, esta información. Entonces, lo que sigue adelante les va a dar una explicación de por qué es importante este valor. La siguiente, por favor. Quería comentarles, como ustedes bien saben, existe en Quito una red de calidad del aire que está trabajando de manera continua desde el año 2003. Es una extensa red muy sólida y muy reconocida a nivel regional. Se trabaja con instituciones internacionales muy reconocidas, la NASA, el C40, que recoge nuestra información por ser de buena calidad. La información que nosotros generamos está en 9 estaciones automáticas en la parte urbana y también en los valles de Tumbaco y Los Chillos y el sector San Antonio de Pichincha, con el fin de tener una representatividad y recolectar información de calidad del aire en sectores de alta densidad poblacional para poder informar lo que está sucediendo a la exposición de las personas. Medimos en estas estaciones todos los contaminantes que nos obliga la Organización Mundial de la Salud y evidentemente también datos meteorológicos. En este sentido, la información que voy a analizar es específicamente referente al dato del SO2, dióxido de azufre, y el PM2.5, material particulado fino, menor a 2.5 micrómetros, porque están relacionadas con el tema del diésel. La siguiente, por favor. En la gráfica se ven 3 datos. He puesto la primera diapositiva, la primera imagen. Son los días sobre la norma en cada una de las estaciones monitoreadas respecto al PM2.5 y como se puede ver, en Quito superamos prácticamente 200 días las guías de la Organización Mundial de la Salud para PM2.5.
En el siguiente gráfico lo que tenemos es un promedio anual del PM2.5 en las diferentes estaciones de monitoreo, y también se puede observar que de manera recurrente superamos norma y superamos la guía de la Organización Mundial de la Salud. Y en la última, no sé si yo no puedo ver, pero está cortado un poquito en la pantalla. Estamos viendo la información de SO2, en donde, no sé si alcanzan a ver, lo que observamos ahí también es el dióxido de azufre y lo que ha sucedido a lo largo de los años, desde el 2004 al 2019, se ve una baja muy fuerte en el año 2016, perdón, en el año 2006. Fue aquí cuando hubo una modificación de tipo de combustible que se comercializaba en el país, en la ciudad de Quito, perdón, pasó de 7.000 partes por millón de azufre a 500 partes por millón de azufre. Y después, en los siguientes años, prácticamente no se ha superado norma, a excepción del sector de los chillos, en donde tenemos una particularidad de emisiones debidas a la termoeléctrica, porque también hay un combustible de mala calidad. Siguiente, por favor. Recalcar adicionalmente que como Secretaría de Ambiente, como municipio de Quito, estamos enmarcados y exigiendo el pensar de otra manera de movilizarnos. Es necesario utilizar medios de transporte más amigables con el ambiente, la bicicleta. Hemos hecho muchos análisis de lo que sucede y comparando la exposición de las personas de andar en bici, de andar en auto, de andar caminando, cómo nos exponemos en la ciudad, para recalcar que es un tratamiento integral, no solamente estamos enfocados en el tema del diésel. El gráfico de la parte inferior, donde están 6 gráficos seguidos, nos está mostrando lo que sucedió durante el confinamiento. En la línea roja, no sé si se logra diferenciar, es el PM2.5 durante los meses de confinamiento y cómo bajó sustancialmente la contaminación, logrando inclusive cumplir con los datos, con las guías de la Organización Mundial de la Salud. Esto debido a que hubo una restricción vehicular evidentemente de un 70% y evidentemente una disminución en el consumo de combustibles. Siguiente, por favor. En esta lámina lo que se ve entonces es los análisis y cómo hasta se ha dado seguimiento a la mejora de los combustibles que ha habido en el Distrito Metropolitano de Quito y cómo ha ido afectando a la ciudad de la ciudad. En la primera lámina lo que estamos viendo es un histórico de lo que sucedió con el SO2 y con las diferentes acciones de cambio de normativa y de contenido de azufre en los combustibles. Y ahí estaba, como mencionaba, el cambio del diésel de 7.000 partes por millón a diésel premium de 500 en el año 2006. Fue un paso muy, muy bueno para la ciudad de Quito. Y después ha habido otros cambios que se han ido dando. E inclusive el último cambio que estuvo en el año 2012, cuando a nivel nacional ya se empezó a distribuir un diésel premium de 500 partes por millón y también se mejoró el tipo de gasolina que se utilizaba. En la gráfica, que lamentablemente no se ve completa, está la información sobre el tipo de combustible que se entrega en la ciudad de Quito y en general los datos nos muestran que estamos bajo los 150 partes por millón de azufre, a pesar de que la norma es 500 partes por millón. Siguiente, por favor. En los gráficos que les he puesto a continuación, lo que estamos haciendo es observando la relación que existe entre el PM2.5 y el contenido de azufre en los combustibles que se nos ha ido entregando a lo largo de los años. Este es un promedio del azufre, ¿sí? Entonces, las barras nos dice los microgramos por metro cúbico de PM2.5 y la línea continua nos dice los partes por millón de azufre en el combustible que se le entrega a Quito. Entonces vemos una relación absolutamente, una correlación directa entre sube la cantidad de azufre, sube el PM2.5, cuando baja, baja y muy sensible, ¿no? Entonces podemos decir que efectivamente si tuviéramos un combustible de 50 partes por millón o menos, el contenido de PM2.5 en el aire ambiente podría estar entre 10 y 15, que sería la norma nacional y la guía de la Organización Mundial de la Salud, tendiendo a la baja. Lo mismo sucede con el SO2, el gráfico de la derecha, las barras azules son los contenidos de microgramos por metro cúbico de CO2 y la línea roja es el contenido en partes por millón de azufre en el combustible en la ciudad de Quito, cómo ha ido variando. Evidentemente es una correlación absolutamente directa y, como les decía, muy sensible a los cambios de contenido. La siguiente, por favor. Bueno, en este gráfico ¿lo puede bajar un poquito más?
Sí, lo que estamos hablando aquí es que por la importancia que tiene el PM2.5, en la Secretaría de Ambiente trabaja muchísimo en temas de investigación y hemos dado mucha atención. El PM2.5 le llamamos puede ser la huella digital de la ciudad, por un lado, y además es un cóctel tóxico. ¿Por qué es un cóctel tóxico? Porque está formado de muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, hollín, tenemos metales pesados, tenemos aniones y cationes, o sea, azufres, ácido sulfúrico, sí, que pueden provocar muchas afectaciones a la salud. Y también está relacionado con el tamaño. Entonces, por un lado, se ha trabajado en caracterizar de forma química de qué está formado este PM2.5, de forma de que podemos identificar cuáles son las fuentes de donde nos viene este contaminante y podemos decir y asegurar en este momento que con datos del 2019 y 2020 de un trabajo que se realizó en un proyecto internacional con el que estamos trabajando, el 77% de las emisiones del PM2.5 vienen del transporte a diésel y gasolina y el 39% son específicamente por datos a diésel, por el combustible diésel, ¿sí? Este PM2.5 es un contaminante tan complejo y tan grave en el cuerpo humano que causa problemas, afectaciones cardíacas, afecciones respiratorias. Se han encontrado trazas de PM2.5 en la placenta humana, está relacionada con problemas de Alzheimer y todos los problemas cerebrales. Y generalmente, y se ha observado específicamente que según el tamaño de partícula, las afectaciones son mayores, es decir, la relación es inversamente proporcional entre el tamaño de partícula y la gravedad de los efectos que causa en el ser humano. De esta manera, entonces, podemos decir que en el Quito tenemos un tamaño de partícula promedio de 0.8. Ya no se ve la presentación, no sé si. El tamaño de partícula promedio en la ciudad de Quito es de 0.8 microgramos por metro cúbico, es decir, muchísimo menor que 2.5. Y este 0.8 micrómetros por metro cúbico es un tamaño de partícula tan pequeñito que puede tranquilamente entrar por los alveolos pulmonares y llegar al torrente sanguíneo de forma muy fácil. Por eso es que es tan grave y por eso es que podemos correlacionar las muertes de afectaciones cardíacas y respiratorias que yo les había dicho en un inicio. La siguiente, por favor. Podemos ver la siguiente lámina. Adicionalmente, es muy importante recalcar que hay muchísima información últimamente se ha recolectado y la relación que tiene la exacerbación de los casos graves de COVID-19 con la calidad del aire. Por ejemplo, hay una que es muy interesante que dice que el aumento de 1 microgramo por metro cúbico de PM2.5 en el aire, ¿sí?, incrementa la tasa de reproducción del COVID-19 en 0.25. Entonces es muy relacionado y muy grave. Es importantísimo, por lo tanto, controlar y tender a disminuir el PM2.5 en el aire ambiente. Siguiente, por favor. Como un dato adicional, esta es una imagen tomada de una información entregada a la Secretaría de Ambiente en diciembre de 2017. Este fue un oficio firmado por el ministro de Energía en su momento, y en el cual se nos planteaba, por exigencia de la Secretaría de Ambiente, solicitando ya la necesidad de mejores combustibles, se nos planteó este cronograma de entrega de diésel premium a nivel de Quito, ¿sí?, en donde nos ofrecían ya para el año 2022 un diésel premium de menos de 50 partes por millón. Para el 2018 ya debía haber estado en 200 partes por millón y así seguir cumpliendo las metas. Siguiente, por favor. Entonces, en este comité técnico que les mencionaba, lo que se planteó fue un consenso por la vida y el ambiente. Es importante tener un consenso porque de esa manera se puede aprobar una normativa, tomando en cuenta que de los valores, los resultados preliminares de un estudio que se está realizando entre el C40, la EPA, la Secretaría de Ambiente, nos está mostrando una disminución del PM2.5 hasta cumplir guías del OMS, nos evitarían 1.200 muertes prematuras al año. Entonces, por eso nosotros hemos planteado como una necesidad que la normativa de diésel premium a nivel nacional y evidentemente para la ciudad de Quito sea de 50 partes por millón respecto a la cantidad de azufre. Y
De hecho, como es necesario llegar también a un diésel que cumpla las características de Euro 5, que es una mejor tecnología vehicular, esta tecnología requiere un diésel de 10 partes por millón y eso es lo que la normativa internacional nos está diciendo. También es necesario plantear un cronograma para poder cumplir a largo plazo, evidentemente, unas mejores condiciones del azufre hasta 10 partes por millón. Eso es lo que tenía para exponerles. Estoy lista para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Tal vez tienen alguna otra intervención de la Secretaría de Ambiente. Parte nuestra, simplemente indicar que hemos estado trabajando y continuamos con nuestras estaciones de monitoreo, revisando la calidad y eminentemente nuestra participación es decisiva en el comité técnico para que estos valores que mencionó Valeria se cumplan con un cronograma específico. Eso es lo que esperamos que el gobierno nacional tenga esa apertura para que el cumplimiento sea establecido de esta manera. Recordemos simplemente que ciudades como Cuenca, Guayaquil, Loja reciben un diésel con una cantidad de 50 partes por millón o menos. Sin embargo, para Quito se le está entregando, y en la parte norte de Quito para arriba se le está entregando con 200 y más partes por millón. Eso para que se tenga conocimiento de lo que está sucediendo con nuestra ciudad. Eso es lo que yo puedo informar, señor alcalde, señores concejales. Me permito informar, señor alcalde, que existen pedidos de palabra de los concejales Luz Helena Coloma y Juan Manuel Carrión al momento. Perdón, Damaris, por favor, también había pedido la palabra inclusive antes de la Secretaría de Ambiente, pero no se registra, si tiene tan gentil, por favor, tomar en cuenta. Lo tomamos en cuenta. Si me permiten, tenemos un problema de conexión con el señor alcalde. ¿Está ya con su audio? Sí, gracias, señorita secretaria. Se interrumpió la conexión. Sí, por favor, vamos a dar la palabra en el orden que han solicitado los señores concejales. Así es, señor alcalde. Me permite informar que, de acuerdo a lo informado, ha solicitado la concejala vicealcaldesa Gisela Chalá, Luz Helena Coloma, Juan Manuel Carrión, Soledad Benítez y René Bedón, empezando por la vicealcaldesa Gisela Chalá. Muchísimas gracias, alcalde. Quiero felicitar y primero agradecer al Pleno del Consejo Metropolitano por haber incluido este punto en el tratamiento del orden del día, pero también felicitar a la Secretaría de Ambiente que por los reportes nos datan una excelente participación dentro del comité, razón por la cual en esta mañana estamos nosotros a punto de tomar una resolución que respalde esta motivación, que respalde este accionar por parte de la Secretaría, ya que no es un tema menor, no es un tema novelesco, sino un tema de ambiente, un tema de la calidad de vida, es una necesidad tener un cumplimiento en cuanto a los derechos, a tener salud, y no perdemos la esperanza de que estaremos teniendo un buen vivir de manera integral, donde tengamos relaciones mucho más amigables con el ambiente. Como decía, desde diciembre del 2019 el mundo ha sufrido dolorosas consecuencias de la pandemia producida por la COVID-19, con millones de personas infectadas en todos los países, el planeta, millones de muertos, elementos que nos permite establecer la importancia no solo como temas de salud, sino también de los factores contaminantes existentes. Ya la Secretaría de Salud habían hecho los señores funcionarios una vasta explicación de cuáles son las necesidades, de cómo debemos tomar decisiones oportunas. Sin embargo, no quiero dejar de poner a colación también estos recientes estudios que analizan la relación e incidencia entre la contaminación atmosférica con la tasa de incidencia y mortalidad por la COVID-19. Especialmente se ha evidenciado que la exposición crónica a contaminantes como material particulado ha intensificado los efectos de la pandemia en la población. Esto se explica por los efectos negativos de la contaminación sobre el sistema inmunológico, afectando su capacidad de respuesta frente a amenazas microbiológicas en el coronavirus. Pero también la OMS nos hace una advertencia. El informe
Dice, no contamines mi futuro. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica que anualmente mueren en el mundo aproximadamente 570,000 niños menores de 5 años por infecciones respiratorias, entre ellas las neumonías, causadas por la contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior. Las medidas del confinamiento y la pandemia nos habían permitido tener algunos datos importantes en cuanto a las medidas de restricción por la pandemia. Lograron que la reducción en el 70% de contaminantes relacionados con el tráfico vehicular en la capital. El principal problema de contaminación del aire son los vehículos, eminentemente, y un estudio reciente de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito reveló que desde mediados de marzo hasta finales de junio los niveles de contaminación atmosférica se redujeron considerablemente. El monitoreo de la calidad del aire en la ciudad se realiza en las 24 horas del día, los 365 días del año, como ya le había expresado la Secretaría de Salud. Sin embargo, es una advertencia mundial, no solo porque lo que acarrea la contaminación ambiental podría ser una nueva pandemia. El informe detalla que la polución atmosférica invisible puede resultar mortal y es la causa del 25% de fallecimientos por cardiopatías y el 34% de los decesos en accidentes cerebrovasculares y el 36% de cáncer de pulmón. Es por esta razón que nos habíamos permitido, en conjunto con el compañero concejal Juan Manuel Carrión, presidente de la Comisión de Ambiente, las observaciones recibidas también por el señor vicealcalde, en plantear una resolución. Creemos que las resoluciones muchas veces lo que hace es abonar en el terreno de la normativa, pero hoy nos vemos en la necesidad de generar un exhorto que permita tener la voz oficial del Pleno del Consejo Metropolitano en estos espacios de discusión, sobre todo cuando se va a resolver y no existe tanta voluntad expresa por parte del Estado en querer abordar esta problemática con soluciones estructurales. Más de $1,000 millones se han invertido en estos años para repotenciar la refinería y mejorar la calidad de los combustibles. Sin embargo, esto no se ve reflejado en las decisiones. Queridos compañeros concejales y concejalas, lo importante será que ustedes tengan conocimiento que si en esta semana no se toman unas decisiones oportunas conforme a darle la prioridad a la vida, a la salud de los ciudadanos, el comité tomará resoluciones o decisiones que nada tienen que ver con nuestros intereses en estos momentos, con el derecho a la salud, con el derecho a la naturaleza, con el derecho al medio ambiente. Por eso es fundamental que hoy nos pronunciemos. Entendiendo que se genera una serie de algunos exhortos en cuanto a las autoridades de la función ejecutiva, al gobierno nacional, especialmente a los miembros que integran este comité técnico del INE sobre la calidad de combustibles, a fin de que procedan a aprobar la actualización de la norma técnica INE NT INE 1489. Esto no solo porque hemos visto la necesidad, sino también porque desde la política pública se deben tomar decisiones para prevenir y para precautelar la integridad del patrimonio más grande que tiene Quito, que tiene el mundo entero, que es la gente, que son las personas. Se ha generado una resolución con 4 artículos, una disposición transitoria y una disposición final, que Damaris, después de las intervenciones de los señores concejales, le voy a pedir que por favor tenga la gentileza de plantearlo o plasmarlo en la pantalla para que tengamos conocimiento todas y todas, aún las personas que nos están acompañando, y sepan que en Quito al fin se están tomando decisiones que tienen que ver con el presente y el futuro de la ciudad. Muchísimas gracias. Por favor, damos la palabra a los siguientes concejales que han solicitado. Necesito informar, señor alcalde, que ha solicitado la palabra la concejala Luz Helena Coloma. Gracias. Adelante. ¿Tenemos un cuadro que está vigente o no? Mi pregunta primero, empiezo por ahí, en el Código Municipal sobre calidad de diésel, sobre la calidad de diésel que debe regir en el distrito. Lo tenemos, y no sé, Damaris, si le enviaron, a ver si lo podemos proyectar, para ver si se familiarizan con eso los funcionarios y nos pueden aclarar. Esto lo propuso el exalcalde Roque Sevilla hace muchos años. Quito ha sido pionero en la
en la lucha por fijar justamente la calidad de diésel y el combustible en el Distrito Metropolitano. Y justamente por esa competencia que tuvo el Consejo Metropolitano en el año 93 para emitir regulaciones sobre la prevención y control de la contaminación, con la ley del régimen del distrito, se aprobó la ordenanza 018 de 1999, donde se establecían los parámetros mínimos de la calidad de diésel que use el distrito, que se use en Quito. Esta ordenanza fue modificada en la alcaldía de Paco Moncayo y Andrés Vallejo, pero se mantuvieron los parámetros del diésel propuestos en el 99 y se manifestaba ahí que si la norma técnica nacional vigente es más estricta que la prevista en esta normativa, se aplicará lo que establece esa ley. Pero siempre fue el distrito el que exigía mejor calidad de diésel que el que se comercializaba a nivel nacional. Entonces yo quisiera entender primero si es que esa tabla que está en el artículo 4.3.151 de nuestro Código Municipal tiene vigencia y es exigible, porque ya estaría ahí, y si es que es comparable con lo que se está proponiendo, porque de lo que veo el uno mide en unos parámetros y el otro en otros, entonces no me queda claro. Y también quiero mencionar que con respecto al azufre en el diésel, en el Código Municipal, se hace referencia a la norma INEN 1490, mientras que la resolución que estamos discutiendo se refiere a la norma INEN 1489. Entonces quiero preguntar si esta norma INEN, que está en el Código Municipal, sigue siendo aplicable o ya no, y si se debería modificar el Código Municipal entonces, porque si no es exigible ese artículo que está en el Código Municipal, entonces no tiene sentido que esté ahí establecido, ¿verdad? Y si es que está y es vigente, entonces hay que hacerlo cumplir con todo el rigor. Quito siempre estuvo en la vanguardia sobre la exigencia, como repito, de la calidad del combustible que circule que se expenda en nuestro distrito. Es una ciudad que tiene problemas por sus mismas características geográficas para sobrellevar, para enfrentar el tema de la contaminación ambiental. Ya lo ha descrito Gisela muy bien, los graves problemas que esto trae a la salud, especialmente de niños, especialmente de personas vulnerables. En el tema del COVID también, y por eso mismo estuve a favor de la restricción vehicular que se establece en el tema del manejo del COVID. Menos vehículos circulando a gasolina, que son los que más contaminan, obviamente tendrá un beneficio en la salud respiratoria. Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, si es que es importante que hagamos una postura de ciudad respecto a esa calidad del diésel que aquí se expenda, por supuesto que la apoyo, tenemos que hacerla. Si solamente podemos hacer un exhorto, hagámoslo y que se escuche esa voz de Quito como hace más de 20 años. Pero es importante entender qué es lo que está en nuestro código vigente y qué podemos exigir de eso, o si ya no podemos exigir nada. Esta sería mi postura. Gracias. Si es que me pueden explicar, les agradecería. Permito informar que también ha solicitado la palabra el concejal Juan Manuel Carrión. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde, compañeras y compañeros concejales y ciudadanía que nos escucha. La Secretaría de Ambiente, como un ente técnico, asesor en ese sentido de este consejo, nos ha mostrado un diagnóstico ante el cual no podemos quedarnos impávidos, un diagnóstico gravísimo, un diagnóstico sustentado en indicadores medibles que dan cuenta de un problema que, más allá de lo que nos diga la ciencia, todos lo podemos evidenciar, aunque es un problema invisible, pero se manifiesta como la punta visible de un gran iceberg en ciertos espacios. ¿Quién no ha transitado? Muchos de ustedes lo habrán hecho. No sé, se me ocurre por la calle Necochea, al sur de Quito, en las faldas sur occidentales del Panecillo, o la avenida Pichincha, cuando uno viene del Trébol e ingresa hacia el sector de la Marín. La misma 6 de diciembre o las avenidas América y de la Prensa, en las paradas de los corredores de la Ecovía o del corredor central norte, respectivamente, se ve en estos espacios una acumulación de hollín que es terrible, ¿no? Uno se conduele de la situación de los vecinos de la Necochea, por ejemplo, unas fachadas, pero permanentemente cubiertas de un hollín.
Eso que nos impacta y que nos hace entender la gravedad del problema, digo, es la punta apenas invisible de un gran iceberg que como un gran asesino silencioso flota sobre la ciudad. Y este iceberg está constituido por este particulado fino suspendido en el aire. Un cóctel tóxico, nos ha dicho la funcionaria de la Secretaría de Ambiente, una mezcla de cationes, de aniones y de otras partículas que tienen una dimensión determinada de 2.5, pero que en el caso de Quito son mucho más pequeñas que eso y que inciden pues en esto que ya se convierte en un problema grave de salud pública. Nos ha dicho que estas condiciones generadas en buena medida en un 75% en lo que tiene que ver con la presencia particular de azufre en el aire, generadas básicamente por los motores a combustión diésel. Y el problema parte del tipo de diésel que utilizan. Más allá de lo que ha señalado la concejala Luz Helena Coloma, preocupaciones históricas, de hecho, Quito ha estado en la vanguardia de esto, me da la impresión de que ha estado tal vez en la vanguardia en papel, en cuanto a proyecciones, a intenciones, a tablas. Lo cierto es que el diésel que nos sigue llegando a Quito es un diésel que genera estos problemas. Entonces, lo que nos planteamos ahora, compañeras y compañeros concejales, ¿por qué en este momento? Porque como ha señalado la concejala Gisela Chalá, está reunido el comité técnico del INEN sobre la calidad de los combustibles. Este es un órgano consultor al que confluyen diversas instituciones públicas y privadas, técnicas sobre todo, la academia, entiendo que colegios de químicos, en fin, todos quienes pueden opinar sobre este tema para, en lo que nos ha dicho Valeria y el secretario, que es como un acuerdo, como un consenso por la vida y el ambiente, decir que la nueva norma que se debe definir, propuesta por el INEN, debe ser una norma que estipule que se produzca aquí un diésel que contenga 50 partes por millón de azufre. Ese es el diésel que esperaríamos contar. El que tenemos ahora está por alrededor de 500 partes por millón. O sea, estamos pidiendo que se reduzca a la 10ª parte de lo que actualmente tiene. Y esa es una decisión que la toma el INEN. El espíritu de nuestro proyecto de resolución es decirle a esos integrantes de ese comité que la decisión, la aspiración de Quito, expresada por sus autoridades, por su alcalde y por sus concejales, es que tengamos ese tipo de combustible, porque podrían en el comité argumentar quienes tienen más peso en ese comité, tal vez la empresa productora de diésel, decir, no podemos hacer eso, aquí solamente podemos hacer un diésel de 450 partes por millón, y argumentar que por razones técnicas, económicas, por las que se quieran esgrimir, no se puede hacer eso, pero el comité, en un consenso mayoritario, considera que debemos, para alinearnos con las tendencias globales, porque la estrategia mundial global del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente establece como meta global para el año 2025 este diésel con 50 partes por millón de azufre en su contenido. Anteriores ministros de energía hablaban y anticipaban que esto era viable, que esto eran metas que debían haberse cumplido ya, pero eso no se ha cumplido. Por eso yo quiero rescatar el espíritu del proyecto de resolución que hemos trabajado conjuntamente, porque debo decir que ha sido exactamente así, ha sido una inquietud que de manera coincidencial nos abordamos desde mi despacho y desde el despacho de la vicealcaldesa al señor alcalde para decirle que queríamos plantear este tema en la sesión del consejo, y pues hemos trabajado con un proyecto de resolución al cual se suman las observaciones del señor vicealcalde, que, insisto, es muy sencillo, es expresar la voz de Quito en un exhorto a quienes sobre este tema deben decidir. Y esos entes que deben decidir en el comité técnico
son diversos y es bueno que escuchen la posición de Quito. Exijamos, pidamos que en Quito se cumpla esta normativa de tener un diésel con 50 partes por millón, porque figúrense que la tecnología amigable con el ambiente, entre comillas, ¿no? De los motores de combustión de diésel en la tecnología europea ya van por normas de Euro 9, me parece, y aquí apenas llegamos a Euro 3, que es una norma de hace 30 años atrás, porque el combustible no permite que haya tecnología de mejor calidad. Discutíamos hace un momento en establecer los parámetros para la calidad del transporte, muy necesario, ¿no es cierto? Y fijar el establecimiento de las tarifas en función del cumplimiento de esos parámetros. Pero ¿cómo exigir ciertos parámetros de calidad del aire, de contaminación al transporte público si el combustible que le estamos proveyendo es un combustible de baja calidad, es un combustible que no cumple esta norma mínima de 50 partes por millón? Yo me quedo con las inquietudes de la concejala Coloma. Yo también esperaría que nos clarifiquen esto desde la Secretaría de Ambiente, porque yo diría que aquello que se aspiró a tener como un reglamento para establecer la calidad de los combustibles que en Quito han de expenderse, no se ha cumplido. En Quito, no, en otras ciudades del Ecuador sí hay diésel de mejor, con menos presencia de azufre que el que se expende en la ciudad de Quito. Es el momento de hacer ese pronunciamiento ahora a puertas de que esta decisión se tome, y ese es el sentido de la resolución. Gracias a la señora vicealcaldesa y al señor vicealcalde, porque creo que hemos podido, y disculpas a los demás compañeros concejales, pero la circunstancia obligaba a que esto tenga que tratarse en esta sesión. Creo que no es un tema muy complicado, es un tema evidente para todos nosotros, y se trata de un pronunciamiento y una voz de Quito expresada a través de sus autoridades. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor concejal. Le voy a pedir a la señora vicealcaldesa, en ausencia del señor vicealcalde, que por favor dirija la sesión en unos minutos, si es tan amable. Gracias, señor Informar, alcalde. señora vicealcaldesa. Ha solicitado la palabra a la concejala Soledad Benítez. Concejala Benítez, le escuchamos, por favor. Muchas gracias. Siendo tan importante el tema planteado y más bien felicitando a los compañeros proponentes de la resolución, yo quiero plantear 5 cosas, tal vez una para la resolución, pero tener presente el hoy no circula, se tiene que mantener y fortalecer. 2, mayor control a los salvoconductos. Creo que más que nunca, sabiendo las condiciones de los combustibles que tenemos en Quito, deberíamos hacer conciencia por precautelar la vida de los ciudadanos, control a esos salvoconductos. 3, fortalecer el sistema público de las bicicletas. Hoy es tan bajo todavía, hay que promover y fortalecer la movilidad alternativa. Eso ya lo venimos diciendo en este consejo. Ojalá al terminar la administración esto pueda ser una realidad. 4, el mejoramiento del espacio público. Eso tiene que ser una política pública, el tener los espacios públicos dignos, adecuados. Ahí la comunidad, los quiteños, quiteñas, pueden tener esos espacios para la movilización, la distracción y sobre todo también como una alterna de movilidad. El apoyo tiene que ser al peatón. Nuestra prioridad tiene que ser el peatón, o sea, 100%. O sea, no al transporte público, obviamente de calidad, ojalá esto se nos dé, pero nuestra prioridad es el peatón bajo cualquier circunstancia, sino el vehículo. Y 5, proponer, compañera vicealcaldesa, el tema de ver si en la resolución podemos poner no sé si le corresponderá como una competencia a la Secretaría de Ambiente, pero promover la evaluación del combustible cada 3 meses e informarnos a este consejo. Y esta competencia que la pueda asumir la Secretaría de Ambiente. Ya esta competencia encargarle a la Secretaría de Ambiente. Eso nos permitirá tener este conocimiento, ver cómo se está avanzando en el cumplimiento de estas normas INEM y poder tomar medidas también en el Distrito Metropolitano. Hasta ahí, vicealcaldesa. Muchas gracias.
Gracias, concejala Benítez. Precisamente sí se le entrega algunas, digamos, en esta resolución, sí se le entrega algunas responsabilidades que ya las vienen, es decir, se fortalecen responsabilidades a la Secretaría de Ambiente, pero una vez que ya terminen todas las intervenciones de los compañeros concejales, les vamos a devolver la palabra para que ellos nos aclaren algunas cosas que quedan pendientes. Tiene la palabra Damaris, si me ayuda, por favor. Sí, ha solicitado la palabra el concejal René Bedón. Muchísimas gracias, concejal Bedón, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, señora vicealcaldesa. Le ruego me disculpe, no voy a poder prender la cámara porque se pierde la conexión en el audio. El artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente, señora vicealcaldesa, establece el derecho a la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y nos dice que comprende en el numeral 8 el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas y el uso de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo impacto ambiental. Creo que ese es el objetivo y la visión que debe tener la ciudad de Quito, ir hacia esa movilidad sustentable, ir implementándola. Creo que el metro es un paso fundamental. Creo que pese a las críticas que se han generado, también es importante la generación de ciclovías que se han dado en la ciudad de Quito con ocasión de la pandemia, y también es importantísimo el tema del manejo de la medida Hoy Circula. Creo que es fundamental principalmente ir a esa medida sustentable. Pero claro, esos son pasos de largo aliento, es a largo plazo la solución. Pero el tema del diésel es fundamental, y por eso quiero felicitarle a usted y al concejal Juan Manuel Carrión y a la Secretaría de Ambiente por traer este tema tan importante para la ciudad a discusión en el seno de este cuerpo edilicio. Entiendo que el diésel está efectivamente, o ha estado durante los últimos años, en un rango que bordea los 350 partes por millón de azufre, y además es conocido que a nivel mundial un nivel óptimo es 10 partes por millón de azufre, es decir, estamos con unas excedencias altísimas en nivel de azufre. Entiendo también que Petroecuador habría dado mantenimiento y mejorado la hidrosulfuradora de la refinería de Esmeraldas, y eso entiendo que debería estar permitido en este momento, que el país ya tengamos una mejora de la calidad de diésel a 50 partes por millón. De lo que se ha explicado, hay ciudades en las que ya se está manejando esta cifra. Claro, esto no es lo óptimo, porque como manifiesto, lo óptimo sería llegar a esos 10, pero creo que con 50 partes por millón es un gran avance, y creo que es la posición de la ciudad de Quito ir hacia allá. Claro, sin dejar de lado y dejar de ver las viabilidades técnicas y económicas que esto puede generar en cuanto a importaciones de diésel, por ejemplo. Entonces sí es importante hacer este análisis también por parte de las autoridades del gobierno central. Pero creo que es importante que la posición de Quito se recoja en esta resolución propuesta, para que se exhorte que se requiera la aprobación de una norma técnica INE que refleje la mejora técnica de la calidad de diésel, que va a redundar en el cumplimiento de la mejora de la calidad de aire que respiran los quiteños, y lo cual va a redundar evidentemente en dos derechos, ¿no? Primero, el derecho a la salud de los ciudadanos, previsto por el artículo 32 de la Constitución, que nos acaban de evidenciar en los informes técnicos que existen afectaciones graves a la salud por la alta concentración de azufre, que creo que es importantísimo solicitar, no están dentro de nuestras competencias, pero sí podemos solicitar que se analice la viabilidad técnica. Y finalmente, creo que también es importante el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado fundamentalmente de la reducción de los límites de tolerabilidad o contaminación o impactos ambientales negativos tolerables al componente aire del ambiente. Creo que eso me parece fundamental, y por esa razón me permito proponer, señora vicealcaldesa, en primer lugar, que en el considerando quinto se haga referencia al numeral 27 del artículo 66, porque en ese considerando solo se hace referencia al 66 con el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero ese derecho se encuentra en el numeral 27. Creo que es importante hacer referencia a ese numeral. Y luego creo que también es importante hacer relación a otro numeral del artículo 66 de la Constitución, que es el numeral 2, que establece que un derecho y garantía de las personas, la vida digna, que asegure la salud y el saneamiento ambiental. Creo que es un derecho también importante que debe estar consagrado en los considerandos. Finalmente, me parece también que respecto a los considerandos, que en el considerando 7 debería incluirse la referencia al artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente, en el que se establece el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano, y que justamente es el que traslada al ámbito legal la norma constitucional del artículo 14 que consagra este
este mismo derecho. Señora concejala, entonces, con esas particularidades en los considerandos, también quisiera proponer que en el texto del articulado ya se exhorte, pero que se indique que se exhorta a las principales autoridades competentes de la Administración Pública Central, no solo indicar que sea la función ejecutiva, sino a exhortar a las autoridades competentes de la Administración Pública Central, y claro, y ahí especialmente los miembros que integran el Comité Técnico del INE, sobre la viabilidad de aprobar la actualización. Recordemos que en otras reuniones hemos dicho que hemos utilizado este término, que analicen la viabilidad de aprobar la actualización para que se transforme realmente en un exhorto, ¿no? Y no se dé una disposición de que directamente a fin de que procedan a aprobar la actualización, sino que analicen justamente técnicamente la viabilidad de este tema, sabiendo que es importantísimo que lleguemos al límite máximo de 50 partes por millón. Entonces, en ese artículo también me parece, señora vicealcaldesa, que deberíamos referirnos en la parte final no solo al derecho a la salud que está refiriéndose en el artículo primero, sino que deberíamos cerrar ese artículo indicando después de la coma de 2020, deberíamos decir de tal manera que se garanticen los derechos a la salud y a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes del país y de la ciudad. ¿Para qué incluir este derecho a vivir en un ambiente sano? Porque en todos los considerandos hemos trabajado sobre el componente ambiental de contaminación y sobre el derecho a la salud, y creo que debe recogerse esos considerandos en el artículo primero de la resolución, señora vicealcaldesa. Eso es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, concejal Bedón. Desde luego, desde su experticia, hemos recibido todos este valor adicional que usted coloca. De mi parte, agradezco y acojo estas observaciones que siempre son pertinentes en materia ambiental. Como usted bien lo decía, debemos verlo de forma integral, no solo con enfoque a la salud. Damaris, por favor, estamos procesando, hemos acogido las observaciones del concejal René Bedón. Si me puede informar si alguien más ha solicitado la palabra. Me permite informar que no existen pedidos de palabra de parte de los miembros de este consejo, pero ha solicitado la palabra la Secretaría de Ambiente para poder absolver las dudas de los señores concejales. Precisamente a ellos les vamos a devolver la palabra para que puedan absolver las preguntas de los señores y señores concejales y concejalas. Señores de la Secretaría de Ambiente. Muchas gracias. Por favor, Valeria, si nos ayudas con la consulta puntual que nos acaba de hacer la señora concejal. Adelante, por favor. Sí, quería decir entonces que efectivamente la ordenanza del 99 correspondía a otro arreglo constitucional y legal en materia de competencia. Ahora el tema de combustibles, como es un sector estratégico, es competencia exclusivamente del gobierno central. Por lo tanto, no se puede establecer esta regulación vía ordenanza. Sin embargo, esos valores que están apareciendo en el Código Municipal dieron paso a que en el 2005-2006 se logre tener un combustible de 500 partes por millón en Quito. Fue la primera ciudad que lo reclamó y lo planteó. Y lo logramos. Efectivamente se cambió el combustible de 7.000 partes por millón, que en ese momento se distribuía a 500 partes por millón, que es el que ahora por norma INE se está distribuyendo, a pesar que efectivamente el contenido de azufre en estos últimos años ha sido bastante menor, hay que reconocer eso. Hemos obtenido combustible hasta prácticamente de 100 partes por millón a lo largo de este tiempo. Como un promedio podemos decir que ha sido entre 150 aproximadamente, bastante más bajo que la normativa, pero todavía bastante lejano a la necesidad de la ciudad para mejorar la calidad del aire de la ciudad. Respecto al seguimiento del combustible, efectivamente la ARCH, se me va el nombre ahorita extenso, es la encargada de realizar el seguimiento del combustible, y nosotros siempre estamos solicitando esta información para poder presentar cuadros de la calidad del combustible y con los contenidos de azufre que se manejan en la ciudad de Quito. Nosotros tenemos los datos de manera física actualmente hasta el año 2019. Lamentablemente el 2020 con el tema de pandemia hubo dificultades para el envío de información. Aún no nos han enviado todavía los valores de este año. Sin embargo, lo estamos insistiendo para que nos sigan enviando. Pero tenemos los gráficos hasta el 2019 y por eso le puedo decir cómo estamos trabajando. Eso es lo que les quería decir. No sé si hay alguna otra inquietud que se me quedó de lado.
Muchísimas gracias. No sé, concejala Coloma, si han quedado absueltas sus preguntas, sus dudas. Sí, Y a muchas los gracias. compañeros concejales y concejalas. Señora vicealcaldesa, yo puedo hacer una pregunta a doña Valeria. Marquitos, concejal Coyahuaso, le escuchamos. A ver, alguna vez me informaban que en el caso del diésel, el diésel funciona mejor a nivel del mar. Me explico. Tiene un mejor funcionamiento a nivel del mar. En el caso del Quito, causa mayor contaminación el diésel. Es por el asunto del oxígeno que más se encuentra en el nivel, a mayor presión se encuentra a nivel del mar y a nivel, por ejemplo, en Quito a 2.800 metros es más contaminante, aunque sea el mismo diésel. No sé si sea esto cierto o hay una base técnica respecto a esto. Sí, si me permiten responder en ese momento, sí. Doctora, por favor. Muy amable, gracias. A ver, efectivamente, el tema de la altura sobre el nivel del mar es lo que regula básicamente el funcionamiento de los motores, ¿sí? Entonces, una ciudad como Quito, que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, que tiene una topografía complicada, un régimen de vientos también que no nos facilita necesariamente el movimiento de las emisiones, se complica aún más por la falta, por la menor cantidad de oxígeno que existe. Efectivamente, la combustión no es completa y por eso es que generalmente en ciudades de altura es necesario tener mejor cantidad de combustible para tener una mejor calidad del aire. Por eso cuando planteamos nosotros este consenso por la vida y por la salud en el comité del INE, nosotros dijimos que así como Quito, las ciudades de altura, varias ciudades de altura del Ecuador, necesitan ese tipo de combustible. Lamentablemente solamente Quito tiene la información y podemos cuantificar y decir qué es lo que está sucediendo. Gracias. Me permito informar, señora presidenta, que ha solicitado la palabra el concejal Omar Ceballos. Concejal Ceballos, gracias, Damaris. Gracias, presidenta. La verdad. Escuchamos, por favor. Gracias, presidenta. Yo había querido intervenir mucho más sobre este tema. Lastimosamente, como habíamos dicho al inicio, los informes nos llegan en este momento, nos dan el informe ahora de manera presencial, porque se han dicho algunas cosas que creo que están discordantes. Algunos hablan de 500 partes por billón, otros hablan de otras partes por billón. El diésel que se importa desde hace rato, desde algunos años, ya en el país y en particular en la ciudad de Quito, está en un promedio de 110 a 120 partes por millón. La Agencia de Regulación de Control de los Hidrocarburos tiene incluso ya una norma aprobada el año pasado para la importación diésel de categoría Euro 5, que son hasta 50 partes por millón. El problema de tener 50 partes por millón es que no hay vehículos en el país, no hay vehículos en la ciudad de Quito que tenga esta capacidad. El tema de la altura, lo que incide es en el rendimiento y en la eficiencia de los motores, que es otra cosa. Es decir, hay cosas que son netamente técnicas, pero siendo el espíritu de esta resolución, lo importante de la resolución, y siendo que tenemos que tomarla porque es oportuna, porque se está tratando en este consejo, o como se llama este organismo que está tratando el tema de la norma INE, creo que es importante tomar la resolución y la voy a apoyar. Pero sí creo que es necesario que a los concejales nos hagan llegar con el tiempo necesario para poder opinar un poco más. Yo conozco de todo este tema, es más, he hablado yo en la posibilidad y he planteado que algún rato la empresa de pasajeros podría pensar en la importación del diésel para que la propia empresa tenga incluso un ahorro al obtener el diésel con que se muevan los vehículos hasta que nos vayamos cambiando a la electromovilidad o nos vayamos yendo hacia el Euro 5. No nos olvidemos que hay otras tecnologías también en movilidad ahora. La tecnología más moderna va a ser la combustión a través de hidrógeno. Y en países como Colombia se ocupa mucho el GLP, el gas licuado de petróleo. Entonces son temas también de tecnologías amigables con el ambiente. Pero creo, presidenta, que como digo, voy a apoyar esta resolución porque siquiera la he leído como ha planteado el concejal René Bedón. Yo no tengo en mis manos la resolución, o no ha sido compartida esta resolución para poder aportar en la misma. Pero
insisto, voy a apoyar porque primero el espíritu de la resolución me parece absolutamente necesario que hagamos esto y segundo, creo que es la oportunidad que tenemos de hacerlo. Gracias. Gracias, concejal. Damaris, ¿existe algún otro pedido de palabra, por favor? Me permito informar que ha solicitado nuevamente la palabra la concejala Soledad Benítez. Concejala Benítez. Muchas gracias. Te Solo para escuchamos. preguntarle, Presidenta, si acoge la inclusión de meter una disposición, entiendo yo que es general, la evaluación del combustible por parte de la Secretaría de Ambiente cada 3 meses y que informe a este consejo, incluyendo también un análisis comparativo de la información en las ciudades del país, como a nivel de otras ciudades de América Latina al menos, y fortalecer el sistema de transporte público alternativo. Eso, señores concejales, proponentes de la resolución, me gustaría saber si acogen esta disposición. Muchas gracias. Concejala Benítez, solo hacerle una consulta a la Secretaría de Ambiente si es posible en esa temporalidad, en ese tiempo, hacer esta evaluación o este análisis, a pesar de que ya tienen su sistema de monitoreo permanente las 24 horas del día, pero si será pertinente desde el aspecto técnico el poder cumplir con estos tiempos y también en la disposición transitoria la Secretaría de Ambiente en el plazo máximo de 30 días nos deberá presentar un informe al Consejo Metropolitano sobre el avance y posibles resultados desde la aprobación de esta propuesta en la revisión técnica INEN, en esta actualización de la norma técnica elaborado por el comité. Entonces le voy a dar, como este es un tema eminentemente técnico, me gustaría poder acoger con la correspondiente, digamos, compromiso o que nos pueda observar la Secretaría de Ambiente si técnicamente es posible. Por favor. Señora vicealcaldesa, perdón, tal vez antes de escuchar la respuesta de la Secretaría. Concejal Carrión. Gracias. Gracias. A ver, coincido con las inquietudes más bien que tienen que ver con política pública y con fomento y temas más bien administrativos que plantea la concejala Benítez. Sin embargo, creo, estimada concejala Benítez, que el propósito práctico de esta resolución es hacer llegar esta aspiración, esta voluntad de Quito de contar con una norma de carácter nacional que establezca la fabricación de un diésel con 50 partes por millón a los miembros del comité que va a decidir sobre este tema. La idea es que esta resolución pueda llegar por escrito a esas personas. Es así de práctico y en la circunstancia actual el espíritu de esta ordenanza. Compartiendo sus inquietudes con respecto a los temas que planteó, creo que podrían estar ya definidos más en las disposiciones que pueda dar el señor alcalde, más que en esta resolución que tiene un direccionamiento hacia quienes van a definir estos temas. Es mi opinión. Gracias, señora presidenta. Un punto de información a propósito de lo que ha dicho Juan Manuel. Juan Manuel, claro, concejala Coloma, le escuchamos. O sea, yo lo que quiero saber es, independientemente de esto que es bien importante hacerlo, nunca va a dejar de ser importante, el cuadro que tenemos en la norma, ¿nos sirve o no nos sirve? O sea, ¿para qué lo tenemos en el código? ¿O derogamos esa norma en el código o nos sirve para hacerla cumplir? Concejala Coloma. Gracias. Le voy a dar la palabra, por favor, al señor procurador para que pueda absolver esta preocupación toda vez que se está refiriendo al Código Municipal. Señor procurador, gracias. Por favor. Yo estoy de acuerdo con lo que se dice aquí. Muchísimas gracias, señora presidenta del Consejo. A ver, en primer lugar, yo creo que lo relevante es entender que esa disposición que está incluida actualmente en el Código Municipal se emitió y entró a regir antes de la vigencia del régimen constitucional actual.
Y eso es relevante porque naturalmente el ejercicio de las competencias, de los criterios y de las políticas sobre cuya base se emitió esa disposición han variado en el tiempo. Y el Código Municipal tiene por la jerarquía que someterse a las reglas y principios que constan ahora a nivel constitucional y a nivel legal. Eso es importante porque no solamente en esta materia, sino probablemente en varias otras, aún es necesario que el Código Municipal, más allá de un ejercicio de simple compilación, sufra una transformación material de codificación que implica no solamente consolidar en un solo texto todas las ordenanzas, sino darles armonía y sujeción y consistencia con el resto del ordenamiento jurídico, principalmente las normas de rango constitucional y legal que son jerárquicamente superiores. Desde esa perspectiva, en realidad, y por supuesto sin adentrarme en los temas de orden técnico que no son de mi conocimiento ni de mi dominio, lo que sí es cierto respecto de ese marco jurídico actual es que hay un órgano de regulación y control en la materia de las actividades hidrocarburíferas, que no es el municipio, naturalmente, y que es al que le corresponde dictar en principio esas regulaciones y luego ejercer el control. También tenemos un órgano que se encarga de dictar normas y reglamentos técnicos según la ley del Sistema Nacional de Calidad, y sobre esa base hay que someterse también a las disposiciones de esos órganos que son competentes en la materia. Sobre esa base, esencialmente lo que quiero decir es que aunque en el Código Municipal persisten formalmente estas disposiciones, materialmente exige todavía una tarea de codificación sustancial que determine si efectivamente pueden mantenerse en vigencia sobre la base de las disposiciones constitucionales y legales que tenemos actualmente vigentes. Yo lo que recomendaría para el Consejo en este caso es que más allá del contenido de esa disposición del código, se sujete tanto al contenido de los informes de orden técnico que han sido presentados y a las competencias y procedimientos que están vigentes desde el régimen constitucional y legal actual. De tal manera que si es que se resuelve hacer un exhorto en este punto sobre la base del proyecto de resolución, sea un exhorto a las autoridades competentes de la Administración Pública Central para que analicen la viabilidad, que no es solamente técnica, en mi opinión, es también jurídica y es también económica, de implementar un cierto estándar o un cierto parámetro que debería tener el diésel o los combustibles que esté a disposición de los consumidores en la ciudad. Y sobre esa base, pues esperar que esos órganos y entidades competentes asuman esas competencias y dicten las regulaciones o disposiciones que correspondan para evitar al mismo tiempo invadir esas competencias legalmente establecidas. Eso sería, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor procurador. No sé si es que tenemos algún pedido de palabra, por favor. Gracias. Pues, a cocinar. Que no existen pedidos de palabra al momento, señora presidenta. Bueno, sí, muchísimas gracias. Solo hay una precisión que existe un decreto presidencial del 1158 del 4 de septiembre, donde se dispone a Petroecuador el cumplimiento de esta norma, no que queda como a discreción. Eso es fundamental que tengamos como en conocimiento. Pero básicamente, compañeros y compañeras, es lo que nosotros lo que queremos es poder generar una resolución que permita tener una expresión de voluntad en
en este comité, es decir, nosotros podamos decir cuál es nuestra posición, comprendo, y también estaríamos dispuestos a poder acatar las recomendaciones y sugerencias de la concejala Benítez en torno a lo que ya se ha planteado en la transitoria, en la disposición transitoria de este informe que nos debería dar, y como decía el concejal Ceballos al inicio, nosotros es fundamental que sigamos abordando esta temática en el Consejo Metropolitano. Y más allá de la resolución, que en estos momentos es un exhorto a los entes competentes que van a tomar decisiones en cuanto a la actualización de la norma INE, podamos hacer política pública, se pueda generar ordenanzas que permitan tener como esta articulación real de alcanzar lo que a todos los que nos preocupa, el buen vivir de forma integral, es decir, de una forma amigable entre el ambiente y también la salud de todos y todas. No sé si es que, Damaris, por favor, ya podemos proyectar la propuesta, cómo queda con las observaciones de los concejales y concejalas. Tenemos lista para proyectar, la procedo a proyectar en este momento. Me permito informar que, de acuerdo a su disposición, se han acogido las observaciones del concejal René Bedón, iniciando por los considerandos, en el que ha manifestado que se agregue, que se especifique que el artículo 26, el artículo 66 se refiere al numeral 27, se agregue el artículo 66, numeral 2, el artículo 5 del Orgánico del Ambiente, y se reforme el artículo 1 en el sentido que sea exhortar a las autoridades competentes de la Administración Pública Central y especialmente a los miembros que integran el Comité Técnico del INE sobre la calidad de combustibles, a fin de que analicen la viabilidad de aprobar la actualización de la norma técnica, y al final se ha agregado la parte que dice: de manera que se garantice los derechos a la salud y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes del país y de la ciudad. Estas son las observaciones que hasta el momento se han agregado, señora presidenta. Gracias, estaba hablando con el micrófono apagado. Solo insistir que en esta semana se estarán tomando decisiones en cuanto a la actualización de la norma técnica INE 1489 NT. Por lo tanto, debemos comprometer a la Secretaría de Ambiente en el plazo máximo de 30 días, debe presentar un informe al Consejo Metropolitano de Quito, y una vez que ya tengamos la norma o cómo quedó establecida esta decisión en la norma técnica, vamos a poder plantear todas estas propuestas importantes desde la dinámica de ordenanzas para la aplicación estricta de todo lo que se ha planteado en esta mañana, en este debate. Señor concejal Juan Manuel Carrión, le voy a dar la palabra, ya que usted también había planteado algunas observaciones a este proyecto de resolución. Gracias, señora presidenta, vicealcaldesa, pero no, estoy de acuerdo con lo planteado. Creo que se han acogido las observaciones que correspondían. No tengo ningún reparo que hacer adicional. Gracias, a pesar de que no está en estos momentos, el señor vicealcalde también había hecho observaciones que fueron absueltas y procesadas el día de ayer. Damaris, por favor, revisemos nuevamente si es que tenemos algún pedido de palabra. De lo contrario, pongo a su consideración. Pedidos de palabra, señora vicealcaldesa. Una vez que ya ha sido apoyada la moción, por favor, procedamos a votar. Me permito solicitar nada más si tiene apoyo la moción. Apoyo la moción. Apoyo la moción. Con su autorización, señora presidenta, procedo a tomar votación sobre la resolución que se ha proyectado hace unos minutos en sus pantallas. Concejal Bernardo Abad. Señora vicealcaldesa, señores concejales, una vez que se ha evacuado y realmente se ha dado una explicación amplia de la cual he tomado muchísima atención, y tomando en cuenta que sí, señor concejal Juan Manuel Carrión, usted tenía razón en el sentido que es indispensable y que rápido el Consejo tome una decisión al respecto, que de hecho se está tomando con esta resolución, la apoyo a favor.
Concejala Soledad Benítez. A favor. Concejal René Bedón. En el chat manifiesta a favor de la resolución. Concejal Juan Manuel Carrión. A favor. Concejal Omar Ceballos. A favor. Vicealcaldesa, concejal Marco Coteguazo. A favor. Concejala Luz Elena Coloma. A favor. Concejal Eduardo del Pozo. Ausente. Concejal Juan Carlos Fiallo. A favor. Concejal Mario Granda. A favor. Concejal Andrea Hidalgo. Ausente. Concejal Analia Ledesma. En el chat dice a favor, Damaris. Perdón. La concejala Analia Ledesma manifiesta a favor, tengo mala señal. Concejal Fernando Morales. A favor. Concejal Orlando Núñez. A favor. Concejala Blanca Paucar. A favor. Concejal Luis Reina. A favor. Concejal Luis Robles. A favor. Concejal Miguel Coro. A favor. Concejala Brit Vaca. A favor. Vicealcaldesa, presidenta de este consejo, Gisela Chalá. Siempre es un gusto para mí presidir la sesión. Estos momentos son muy importantes, pero sí hubiese sido fundamental que contemos con la presencia del alcalde, toda vez que lo que estamos procurando con esta resolución es tener la voz unívoca del Pleno del Consejo Metropolitano para dar no nuestra opinión, sino más bien nuestro pronunciamiento oficial con respecto a estas decisiones que tienen que ver no solo con el presente, sino también con el futuro del Distrito Metropolitano. Consciente de que el monitoreo de la calidad del aire y para buscar soluciones estructurales es una necesidad no solo del Ecuador, no solo de Quito, sino a nivel regional y mundial. Necesitamos aires nuevos, pues necesitamos la esperanza de tener un buen vivir de forma integral. A favor. Con 18 votos afirmativos, queda aprobada la moción planteada en este punto del orden del día.